Bueno, otro día más de cuarentena. La vida en cuarentena es como estar en el quirófano, por el cuidado de la asepsia. Entonces ahora vamos a presentar otro caso de hernias. Al principio vamos a repetir algunos conceptos que ya hemos dado en otro video, pero así enfocamos el caso interesante que vamos a presentar. Se denomina hernia a la salida del contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente constituido. Clasificación de las hernias. Siempre hablamos de clasificación porque las clasificaciones a veces están poco queridas por la gente. Es el molde sobre el que podemos pensar. Nos enseña a pensar. Veamos entonces. Zonas herniógenas. Aquí entonces nosotros, si tenemos un paciente cualquiera, no podemos dejar de revisarle la región inguinal, paciente con dolor abdominal, ni la región crural, la región umbilical, lateral, epigástrica, obturatriz y por supuesto podemos pasar a la región isquiática también, porque estas son las zonas herniógenas. Entonces a tener presente todas estas posibilidades de hernias. Si hacemos aquí un dibujo acerca de cómo es la pared del abdomen, tenemos aquí hernia epigástrica, aquí hernia supraumbilical, hernia umbilical, hernia lateral de Spiegel, hernia inguinal, hernia crural. En la cara posterior y perineal tenemos hernias posteriores, lumbares, hernias crurales, obturatrices y hernias isquiáticas. Pero no todo es eso, sino que también el diafragma tiene sus hernias. Y entonces tenemos en la zona anterior, aquí, tenemos las hernias de Morgagni, igual que la sala de autopsia, la sala de Morgagni. Y hacia atrás tenemos las hernias de Bogdalek, aquí hacia atrás, hacia la espalda. Sabemos que el diafragma tiene tres orificios, el de la aorta, el de la 12 vértebra dorsal, el de el esófago, en la 10ª vértebra dorsal, y el de la vena cava inferior, que está en el octavo, la octava vértebra dorsal. Si ustedes se fijan es 8, 10, 12, así pueden recordarlo. Entonces, el saco herniario, ¿cómo es? Y tenemos el cuello o anillo, tenemos la pared del saco y tenemos el fondo del saco. El anillo generalmente es el que aprieta el contenido. El anillo, cuando es muy pequeño, puede ser el causal definitivo del atascamiento o de la estrangulación de la hernia. Clasificación. Hernias de acuerdo al contenido. ¿Qué puede tener adentro? Epiplom mayor. Puede tener intestino delgado, puede tener el colon, puede tener el apéndice y también puede tener el divertículo de Meckel. Pero el epiplom mayor es lo más frecuente, por eso tiene esa flecha tan grande. Y cuando se mete el intestino, allí ya tenemos que pensar en que hay alteración del tránsito digestivo. Nomenclatura de las hernias. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que nos confundimos, decimos una cosa por otra. Así que lo vamos a decir despacito, así quedan los conceptos. La hernia reductible es cuando se introduce la cavidad abdominal y queda dentro de la cavidad abdominal. Ya está reducida. Irreductible es cuando la hernia no se puede introducir en la cavidad abdominal. Coercible es cuando ustedes la introducen y se queda adentro. El hecho que se queda adentro es lo que se denomina hernia coercible. Incoercible es la hernia que ustedes la meten y se sale inmediatamente hacia afuera. Y aquí ya tenemos las hernias accidentadas, la atascada y la estrangulada. En la estrangulada ya llega al máximo donde hay lesión visceral, como la que vamos a ver en el caso. También tenemos hernias congénitas, adquiridas y recidivadas. Y el flemón pioestercorace, o sea, una infección severa donde hay pus
donde hay materia fecal, que comenzó en una hernia que de atascada pasó a estrangulada. Entonces, las que están con el circulito doble rojo, atascada, estrangulada, y el flemón pío estercoráceo, son para cirugía. De urgencia, porque en realidad todas las hernias debieran ser operadas. Etiología, pueden ser congénitas, adquiridas, o pueden ser traumáticas. La intervención quirúrgica de urgencia en las atascadas, estranguladas y en el flemón pío estercoráceo, como dijimos recién. Factores predisponentes, es multifactorial. La edad, el sexo, la herencia, la obesidad. Mientras que los factores desencadenantes son la disnea, la tos, la constipación, el gran esfuerzo, el embarazo, la hiperplasia prostática, la obesidad. Pero siempre recuerden que cuando hay aumento de la presión intraabdominal por alguno de estos factores, tenemos que pensar en cáncer de pulmón, cáncer de colon o cáncer de próstata, porque causan aumento de la presión intraabdominal. Entonces, cáncer de pulmón, el enfisema, el broncoespasmo, el asma, todos se relacionan con ese esfuerzo mayor que aumenta la PIA, la presión intraabdominal. El cáncer de próstata, la prostatitis sin necesidad de ser un cáncer, el cáncer de colon, el gran esfuerzo, el embarazo y estas calamidades que nos llegan en más de una oportunidad, hernias gigantes, que por supuesto aquí hay no solo abandono del paciente, sino de la familia, y bueno, ahí la paciente ya está intubada, a ver qué se puede hacer. Cuadro clínico. Hay muchas hernias asintomáticas, y esto es lo más frecuente, por eso la gente no se opera. Hay hernias que presentan el tumor que sobresale, le llama la atención a los pacientes, y cuando empieza el dolor, sí, allí es más importante ya la consulta. Si hay oclusión intestinal y si hay peritonitis, por supuesto que tienen que estar internadas y operadas. ¿Cómo pensar un paciente con hernia? Si hay una hernia que ahora molesta y antes no molestaba, hay que pensar en que aumentó la presión intraabdominal. Y sí, puede tener un cáncer, como ya dijimos. Pulmón, colon, próstata. El tacto rectal evalúa la próstata y evalúa el recto. Miren qué importante es esto ante la presencia de un cuadro de oclusión o del cuadro de una hernia accidentada, sea atascada o estrangulada. Entonces, pensar en cáncer de pulmón, de colon y próstata. Todos aumentan la presión intraabdominal. Esta fue una de las enseñanzas de mi maestro, Daniel Allende, que decía: hay que meter el dedo para no meter la pata. Caso clínico. Motivo de consulta: dolor abdominal. Mucha gente consulta por dolor abdominal. Se trata de una paciente de 43 años, de sexo femenino, que tiene 75 kilos de peso, una talla de 1,60 m y un índice de masa corporal de 30. O sea que no es una paciente tan obesa como para que nosotros tengamos la obesidad como causa de la hernia. Entonces, y es una paciente joven. Muy bien. Antecedentes personales patológicos, niega. Personales quirúrgicos, una cesárea. Ex tabaquista. Abandonó hace 15 años el hábito de fumar. Así que alguna cosa puede haber quedado en pulmón. Antecedentes alérgicos, niega. La paciente ingresa a la guardia por sus propios medios. Presenta dolor abdominal de 48 horas de evolución. De inicio súbito durante actividad física. Esto es tan importante. Si estaba teniendo actividad física, seguro que aumentó la presión intraabdominal.
Se localiza en región umbilical y periumbilical. Al principio, la intensidad era 5 en 10. Aumentó a 10 en 10 en las últimas 24 horas. De tipo continuo, no irradiado. No cede con el reposo. Asociado a náuseas y vómitos en reiteradas oportunidades. Si ha tenido vómitos y náuseas, es probable que haya compromiso intestinal. Dificultad para eliminar gases, y ya podemos decir que la paciente con dolor abdominal tiene posiblemente un hilio. Catarsis negativa en las últimas 48 horas. Niega fiebre o equivalentes febriles. También niega síntomas urinarios o ginecológicos. Por todo ello pensamos solamente en ombligo y región periumbilical. Al examen físico, control de signos vitales, 37 grados, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, tensión 130-80, saturación de oxígeno 97% con aire ambiente. O sea que apenas se ha movido un poquito la temperatura. La frecuencia cardíaca sí, no ha modificado la tensión y satura bien. Tórax SP, aparato cardiovascular SP. Abdomen distendido a predominio de hemiabdomen superior. Tenso, globuloso, timpánico a la percusión. Ya con esto podemos pensar, si es timpánico, que hay intestino comprometido. Con defensa y leve reacción peritoneal. En la palpación de región umbilical y periumbilical, en relación a tumoración umbilical tensa. Hay una tumoración umbilical tensa, eritematosa, irreductible. Complementarios. Laboratorio. Glóbulos blancos, 17.800. Hemoglobina, 14.3. Hematocrito, 43. Glucemia, 1.25, y habrá que estudiarla después de esta paciente. Urea, 0.44. Creatinina, 1.08. KPTT, 25. Valoración cardiovascular, ASA2. Electrocardiograma, ritmo sinusal, trazado normal. Radiografía de tórax, radiografía de abdomen. No hay neumoperitoneo para pensar en perforación de víscera hueca. Poquito elevado el hemidiafragma derecho. Normalmente está elevado porque está el hígado, pero acá se ve un poquito elevado. Fíjense, ahí se ven esos pliegues transversales, aquí, seguramente es de la piel y celular subcutáneo. Y aquí, dentro de la luz del intestino, se observa este aire. Pero esta es la placa buena, que nos dice que esto es intestino delgado que está comprometido. Esta es la imagen en pila de monedas. A recordar, saquen una foto a esta imagen, pero con la retina, y guárdenlo en su memoria. Esa imagen es sufrimiento de intestino delgado. Entonces pensamos en oclusión intestinal. Inicialmente pensamos en una brida o adherencia. En este caso pensamos en hernia umbilical epigástrica. Pensamos también siempre en tumor maligno, también puede ser benigno. Pero siempre nos quedamos con el alfiler clavado allí para siempre pensar en tumor maligno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tienen el mismo cuadro, pero con ascitis? Y tienen que pensar en cáncer de ovario, siendo mujer. También puede ser una cirrosis. Pero aún así, con este cuadro, en mujer, pensamos en cáncer de ovario. Entonces, conducta. Puede ser expectante, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Por supuesto que es una hernia que da oclusión intestinal, es quirúrgica. Entonces, siempre hay que tener un espacio para compensar al paciente. Compensar su medio interno, su función cardíaca, respiratoria, renal y neurológica. O sea, tampoco es para que el paciente entre a la calle como está
y entra al quirófano. No, siempre hay que evaluar y hay que compensar al paciente. Entonces se procede al procedimiento quirúrgico. Durante el procedimiento se identifica saco herniario epigástrico sin signos de complicaciones. Pero hay un saco umbilical de aspecto inflamatorio, tenso y irreductible. Se constata abundante líquido fecaloideo y se observa dentro una asa intestinal necrosada, con perforación del borde antimesentérico. Se realiza resección segmentaria del intestino delgado, 15 centímetros, y anastomosis término-terminal, lavado de cavidad y drenajes. Vemos las imágenes. Esto, digamos, es la región umbilical donde se ha abierto y se observa esta pelota aquí, que es el saco herniario, y donde hay un saco, otro saco donde no ha habido complicaciones, pero aquí está, digamos, todo en la periferia, queda ese estado inflamatorio, sobre todo a nivel de la piel del cerebral subcutáneo. Aquí se levanta posiblemente otras vísceras, y aquí tenemos entonces la visión del intestino. Acá hay un intestino normal, que es este, y este es el intestino necrosado. Vean ahora, esto es el orificio donde está la perforación, y esto es lo que está dando ese cuadro de 17.000 blancos. Esto es lo que está dando el cuadro oclusivo, el hilo oclusivo con no eliminación de gases ni materia fecal. Esto es lo que está dando el dolor 10 en 10. Cuando hay compromiso vascular, el dolor es muy intenso. Esta es una de las pruebas. No se olviden más. Cuando hay compromiso vascular, el dolor es 10 en 10. Muy intenso. Entonces se hace la resección. Fíjense ustedes aquí alrededor cómo hay contenido intestinal que se ha vertido en las compresas que están protegiendo para que no se comprometan las otras vísceras. Bueno, se opera a la paciente, se hace la resección con anastomosis, la paciente evoluciona favorablemente, con signos vitales conservados, buen manejo del dolor, sin náuseas ni vómitos, tolera la dieta completa y la alta hospitalaria la obtiene al 6º día de la cirugía. Entonces, a tener en cuenta, si hay dolor a nivel de una hernia, esa hernia tiene su morfología modificada, es decir, el color está rojiza, está a veces de color violáceo, pensemos en hernia accidentada, que puede estar atascada o puede estar estrangulada. Si la paciente tiene una oclusión intestinal o signos de sepsis, es que estamos pensando en un estrangulamiento. Y entonces la paciente primero tiene que hacerse el diagnóstico directa de abdomen simple, de pie acostado, radiografía de tórax, evidenciar si hay o no perforación libre a cavidad. Y una vez que esté compensada la paciente, que no esté deshidratada, porque estas hernias, cuando interesan el intestino delgado, está por encima de la válvula ileocecal, vomitan mucho, se deshidratan y entonces la paciente no puede ir al quirófano deshidratada. Entonces hay que compensarla antes. Después se hace la cirugía y la paciente de 43 años vuelve a su actividad con los cuidados que amerita un postoperatorio. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo en otro video. Ahora ha salido el sol, está hermoso el día. Les mando un fuerte abrazo, queridos muchachos, y que tengan mucha suerte a estudiar mucho y aprovechar ahora la cuarentena.